RTP. Nos acompaña ya en cabina, siempre es un gusto tener a nuestros invitados presencialmente, el doctor Roberto Paz Leiva Querizo. Él es canciller de la Universidad Ecotec, y con él hablaremos un poco sobre justo lo que vienes conversando antes del corte, la eliminación del subsidio al diésel y sobre todo desde un punto de vista social, cuáles son las consecuencias que esto puede conllevar desde el punto de vista ciudadano. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días, César. Buenos días, conciudadanos, radioescuchas e internautas que están en sintonía de la mañana de RTP. El tema es bastante interesante, pues es algo que se viene hablando hace unos 12 o 10 años, porque analizado estos subsidios que datan desde hace 51 años, ha causado más perjuicios que beneficios a nuestro país. Según se decía en esos tiempos, ya más de 10 años, que eran como 3.000 millones al año que se iban en subsidios, considerando la gasolina extra, la gasolina super, el diésel, Ecopaís y todo eso. Ahora se fue liberando ya la gasolina super, se liberó también la extra y la Ecopaís, y solamente faltaba el diésel, que según los analistas el costo anual que pagamos los ciudadanos es de alrededor de 1.200 a 1.500 millones de dólares. En todo caso, esto se pretendió hacer ya hace más de 12 años. Acordémonos que en 2019, creo que fue en la época de Lenin, que se tomó la medida, tuvo que revocarla por las manifestaciones vandálicas efectuadas en ese tiempo. Luego en el 2022 también se pasó lo mismo y también se tuvo que tomar otras medidas, toda vez que no es tan política la medida en virtud del manejo que de este subsidio hace la oposición. En todo caso, el actual presidente analizó las circunstancias y ve que para el país es muy necesario. Por un lado, le quitan los ingresos petroleros del EITT, que son alrededor de 2.000, 3.000 millones al año, y de alguna forma tiene que recuperar para poder continuar con los proyectos sociales de educación, de Pazley, salud y todo eso. Noboa, cuando era candidato en 2003, estuvo a favor del cierre del ITT y prometió que no iba a quitar el subsidio del diésel, así que no puede justificarse el presidente en eso, cuando él estaba a favor de parar la producción en el Yasuní y nos decía que no nos iba a generar problemas ni tampoco que iba a obligarlo a reducir subsidios. Puede que lo haya dicho, pero lo de decirle de un candidato a sentarse y ver todo el defalco, las arcas fiscales como están, es diferente. O nos morimos de hambre porque no hay otra cosa. Estamos aquí nosotros sentados en minas de metal valioso, en petróleo, mientras en Perú están que explotan. Aquí cerca del Golfo han descubierto 4.000 millones de reservas en pozos petroleros, que según analista va a ser la mayor cantidad de explotación del petróleo. De todas formas, en este momento el país no tiene fondos económicos. ¿De dónde sacamos? Impuestos. No aguanta más la población para pagar todos, y sí se viene hablando hace mucho tiempo la eliminación de estos subsidios, que en el fondo, más que beneficiar a la población en sí, benefician a unos cuantos que contrabandean con este petróleo, ya sea los barcos de alta mar hacia Colombia, hacia Perú, y analistas más entendidos que yo en la materia pues aseveran de que es beneficioso, y yo estoy de acuerdo. En ese sentido, ahora traslademos esa situación desde las arcas públicas hacia el punto de vista ciudadano. ¿Cuál cree que pueden ser las consecuencias detrás de estas medidas? ¿Cree que puede ocurrir, por ejemplo, lo que ha ocurrido en otros gobiernos, el tema de las revueltas sociales que han sucedido cada vez que un gobierno lo ha intentado quitar? Y también, ¿cómo va a afectar esto ya en la práctica al bolsillo de los ciudadanos? ¿Se espera, usted cree, desde su punto de vista, que va a haber un incremento sustancial dentro de la economía de las familias? A ver, va a haber una afectación, es indudable. Sobre todo cuando existen personas inescrupulosas que, valiéndose de estos asuntos, comienzan a explotar y comienzan a aprovecharse en la subida de asuntos. Se ha calculado que el aumento que se va a dar podría oscilar entre el 10 y 17% en los costos de los consumos de diésel
en los vehículos de transportación. Ujú. En todo caso, el gobierno ha anunciado que se tomarán medidas para eliminar esas brechas y que a través de bonos focalizados podrían mantenerse de mejor manera este asunto. Yo pienso que al comienzo va a ser un pequeño caos, van a haber intentos de sedición, de movimientos. No creo que sean a la altura del 2019 o 2022 porque las circunstancias son diferentes y sí tenemos que analizar que algo tenemos que hacer. Por un lado estamos suprimiendo ingresos a arcas fiscales por cierre de pozos petroleros y por otro lado estamos pidiendo más dinero en gastos y se tiene que gastar, salud, educación, que vemos que están en crisis, obras públicas, pero algo se tiene que hacer. Ahora, de nuevo, algo se tiene que hacer, pero hay formas de hacerlo. Y hay quienes dicen, desde la izquierda sobre todo, que en este país perdemos, entre comillas, miles de millones de dólares en exenciones, en compensaciones, en devoluciones de impuestos, en créditos tributarios, en general en el gasto tributario, y que eso beneficia principalmente a los más ricos, que de hecho es el argumento no solamente del presidente Noboa, del presidente Lasso, el presidente Moreno y el presidente Petro en Colombia a la hora de hablar del subsidio, que beneficia a los más ricos, beneficia a los que tienen vehículos o vehículos más grandes. Entonces, ¿por qué caerle solamente a la gente con la reducción del subsidio y no ir también por la reducción del gasto tributario que beneficia, de nuevo, según la izquierda, principalmente a los empresarios? Como usted mismo manifiesta, esa es la retórica de izquierda. Siempre que paguen los empresarios, que paguen los que más tienen, y pobrecitos los que no trabajan, paguen menos. Estamos bien de acuerdo con que tiene que haber una política distributiva o redistributiva, pero analizando las reales circunstancias. Decimos que paguen los que más tienen. Perfecto, que paguen los que más tienen. En este momento hay que reducir al máximo esos bonos y beneficios que se dan. Veamos cuáles están mal dados o cuáles están bien dados. Darle a los que tienen en el sector agrícola, yo pienso que en el sector agrícola las grandes empresas no deben tener el subsidio, si deben tener subsidios los pequeños agricultores, ya sean en semillas, en insumos, en todo lo que sea necesario. Usted lo pone de ejemplo a Petro, exacto, ¿qué más representante de la izquierda revolucionario si fue un miembro del M-19, fue guerrillero, y ellos nunca van a estar de acuerdo con el progreso económico de un país? Sin embargo, Petro está a favor de la reducción de subsidios a los combustibles en Colombia. Es lo que le digo. Excelente, excelente. Ahora, también se ha hablado un poco de la reforma presupuestaria que se presentó hace algunas semanas atrás. Se ha hablado un poco de cuál era el déficit. Seguramente eliminación del subsidio diésel va encaminado a tratar de acortar ese déficit que tiene actualmente esa proforma, pero se está hablando, al menos brevemente, se elimina el diésel, este subsidio. Ahora queda otro subsidio más dentro de la mesa, que también representa una porción importante, que es el subsidio al gas. Quiero preguntarle su perspectiva sobre si ve viable que en algún momento, no estoy mencionando que sea en estos momentos, pero si ve viable que un gobierno tome la decisión, la postura de buscar la eliminación del subsidio al gas. En el caso concreto, actualmente en el Ecuador ha dicho que no van a ver ni analizar el subsidio al gas. Hoy de mañana la ministra de Economía dijo que no. Pero Friedman desde esa época viene diciendo que los subsidios degeneran la libre actividad económica de los pueblos, de los países, que los subsidios, si bien es cierto, es para fomentar determinadas circunstancias, siempre tienen que ser el carácter de pasajeros, momentáneos, por excepción, no mantener 51 años un subsidio que realmente va perjudicando al sistema del país y todo el mundo se acostumbra a vivir subsidiado, con una economía que no es real. Desde ese punto de vista, yo pienso que el gobierno ha hecho bien tomando esta medida. No es política, él está sacrificando su capital político, pero es necesario hacerlo. Además de otros, sobre todo los de izquierda, dicen no pagar deuda externa, no pagar acreedores externos, pero es como que usted vaya a un banco, se endeude y no quiere pagar la deuda, da cuenta de que no tiene plata. No puede ser así. Eso es parte de un gran sistema irresponsable de no honrar las obligaciones del Estado. Y al no honrar las obligaciones del Estado, nos quedamos sin los créditos externos que realmente necesitamos. Nosotros vamos a necesitar crédito externo por algún tiempo. Y lo que sí tenemos que ver y analizar es ver cómo
podemos explotar de la mejor manera, sin contaminación al ambiente, sin contaminar nada, son los recursos naturales. Pongo de ejemplo a Perú, está cerca del Golfo de Guayaquil, 4.000 millones de barriles de un yacimiento encontrado. Toda la selva ecuatoriana del lado peruano está lleno de pozos petroleros. Nosotros no vamos con la naturaleza, tenemos que defender la naturaleza, estoy de acuerdo, pero los modernos sistemas de extracción de petróleo no son contaminantes, no agreden a la naturaleza. Puede hacérselo de buena manera y no estar sentados en un gran caudal de riquezas muriéndonos de hambre. Doctor Paz, le quiero brevemente saltarme hacia otro tema coyuntural de la política ecuatoriana, que es justamente la consulta popular que se nos viene ahora en noviembre. Por el momento se han analizado ciertas preguntas, hay algunas que han pasado la Corte, se aprobó, mejor dicho, por la Corte Constitucional. Hay nuevas preguntas que se han enviado, que están ahora en estos momentos en revisión. ¿Cómo ve el panorama de las preguntas que van a estar en esa consulta, asumiendo que lleguen a los tiempos? Porque creo que también hay un poco de apresuramiento, quizás es la palabra, en cuanto a tiempos, porque justamente se anuncia que la consulta va a ser el 30 de noviembre, pero estamos ya en septiembre, todavía ni siquiera sabemos específicamente cuáles son las preguntas que van a estar ahí en la consulta, y luego obviamente hay que tener un plazo para hacer las campañas correspondientes acerca de todo. ¿Cuál es su análisis general de eso? Bueno, la consulta popular es la oportunidad de que el pueblo se manifieste como soberano. De acuerdo a la Constitución, en el pueblo radica la soberanía del Estado. En todo caso, sí se ha venido abusando un poco desde la época de Rafael Correa con las consultas populares. En este momento, nosotros sabemos que el gran problema en nuestro país es la Constitución. Una Constitución amarrada, una Constitución que tiene disposiciones que no fueron aprobadas realmente en la Asamblea, sino que los mismos asambleístas de ese entonces dijeron que habían cambiado muchos conceptos. Vinieron asesores españoles de otros países para asesorar al gobierno de ese entonces, porque de acuerdo a lo que decían, esta Constitución iba a durar 200 años. Esa Constitución tiene muchos candados que tenemos que romperlos. Y si bien es cierto que la Constitución es lo máximo que tenemos que respetarlo, sí hay formas como dentro del sistema constitucional encontrar soluciones que beneficien al país. Así como la Corte Constitucional, contra expresa disposición legal del matrimonio unitario, porque la Constitución dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, dos sexos, ellos encontraron una solución, le dieron 10.000 vueltas para decir que sí se podía hacer entre personas del mismo sexo, que hay que actualizar y tanta cosa. Esos mismos criterios, cuando son aplicados con formación woke o con formación de ideología de género, pudiesen ser aplicados para beneficiar a la ciudad, para beneficiar a la ciudadanía, para beneficiar a la población que está siendo asaltada, que está siendo asesinada, y aplicarlo de alguna forma, porque si hay formas que, de la misma manera que ellos aplicaron esa Constitución, le dieron una interpretación, lo pueden dar. Yo digo, todo caso, la consulta Pazley, sí es necesaria. Yo digo, doctor Pazley, que la Corte se ha excedido estirando su lectura tanto de los artículos de la Constitución como del bloque de constitucionalidad. Yo estoy de acuerdo con usted en buena medida, pero hay que dejar los conceptos claros. ¿Estamos o no a favor de que la Corte interprete las cosas libremente? Porque se supone que la consulta en parte está para reducir los poderes de la Corte para que no se exceda, pero le pedimos a la Corte que se exceda para que le dé paso a las reformas del gobierno. O sea, hay que definirnos, o queremos una Corte que se ciña a la letra y a la voluntad original del constituyente, vaya a saber uno cómo la interpreta. Yo cuando quiero hacerlo, escojo leer las actas de Montecristi, ¿ya? O queremos una Corte que interprete las cosas de forma expansiva, pero no podemos simplemente presionar a la Corte para que haga las cosas que el gobierno de turno quiere. Coincidimos en que la Corte se ha excedido y se sigue excediendo. Felizmente coincidimos en eso. Pero lo que se está pidiendo es igualdad. Así como lo tratan de una manera uno, tienen que tratarlo otro. Hasta que logremos las reformas constitucionales. Tenemos que ir a reformar esa Constitución, que es un mamotreto que solo sirve para defender a los delincuentes. ¿Qué hay en la Constitución que solamente sirve para defender a los delincuentes que no había en las constituciones anteriores como la del 98?
El excesivo proteccionismo y una ilusión de derechos humanos que solamente lo aplican a los delincuentes. Pero los derechos humanos ya existían en el 98, o sea... Pero la protección y las normas. específico? La protección y las normas que hay que Las beneficiar y las garantías constitucionales, los derechos y todo. Las garantías constitucionales. Pero digamos, a ver, o sea, ¿qué garantías específicamente introducidas? O sea, porque el derecho a la defensa, todo eso el existía. amparo constitucional, todo eso existía de alguna manera. ¿Qué hay? O sea, yo le voy a decir una cosa que a mí me parece mal de la Constitución de Montecristi, ¿ya? Que debería afinarse de alguna forma. El tema de la rehabilitación, yo creo en la rehabilitación, estoy a favor de la rehabilitación, pero creo que debe hacerse excepciones, por ejemplo, con la gente que a lo mejor por sufrir de ciertas patologías no puede ser rehabilitada y constituye un peligro para la sociedad. Los violadores de menores, por ejemplo. Pero hoy en día, como el Estado está obligado a rehabilitar y está obligado a reconocer que rehabilitó a la persona, una vez que el violador de menores sale de la cárcel, no se le puede prohibir, el tema de la ley Revas o el tema de lo que ha propuesto Novo ahora, no se le puede prohibir trabajar en un colegio. En esas cosas yo creo que debe hacerse afinamientos. Pero yo le estoy dando un ejemplo concreto. Y lo que le pido a la gente es que me dé ejemplos concretos de qué hay que cambiar. A ver, además de su ejemplo concreto, para que vean que sí los hay, tenemos en que iguala al delincuente a la misma circunstancia de preferencias de derechos que un menor de edad, que un anciano. Dice que son preferentes en todos sus derechos y lo iguala al delincuente. Son grupos de atención prioritaria. Sí. ¿Pero por qué? Porque ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución y no es posible que en una sala llevan a un delincuente y lo atienden más que a un ciudadano que cumple con la ley, pues. ¿Cuántas veces ha pasado que han dejado a un anciano sin atención médica porque lo atienden a un delincuente? Yo no he visto esa noticia. Oiga, Más bien, sobran los casos de ancianos que no los atienden porque no hay plata y no hay Ni recursos. usted ni yo somos médicos para estar en los hospitales viendo a quienes dejan afuera. Pero de pasar pasa. Y usted me pide un ejemplo, le estoy dando un ejemplo que lo pone como grupo vulnerable a un delincuente que ha afectado los derechos de la sociedad. En el Ecuador hoy en día la mayoría de la gente que está en las cárceles no es, digamos, el tipo de gente que pertenece a las organizaciones de delincuencia organizada. Muchos de ellos están sin sentencia ejecutoriada, muchos de ellos están por crímenes menores. La idea de quitarles el trato preferencial a las personas en las cárceles va dirigida a los GDO, pero terminaría siendo pasar un infierno más del que ya pasan a un montón de gente que no son parte de los GDO. ¿No cree que eso estaría mal? Quien está en las cárceles no es por cumplir la ley, ¿verdad? Los que están afuera sí cumplimos la ley. Entonces, yo me siento incómodo con que mi derecho sea igual que el que está dentro de la cárcel. La mayoría de la cárcel no es que están sin sentencia ejecutoriada. Y si aquellos están, lo que hay que hacer es que los jueces, así como los benefician a todas estas series de delincuentes, pónganse a revisar esos casos de las personas que están sin sentencia para tratar de sacar a las cárceles. 9:30, Astor Pazlic, le agradecemos mucho habernos acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero estas conversaciones son las que más disfrutamos. Estoy seguro que es lo mismo para la audiencia, ¿no? Yo creo que es lo que debemos tener, este debate, este encuentro de ideas y digamos el planteamiento de quejas específicas sobre lo que está mal en nuestro sistema, ahora que vamos caminando hacia una reforma constitucional. Estoy plenamente de acuerdo. Este concurso de ideas es lo que beneficia a la ciudadanía porque se van dando cuenta de cuáles son las ideas woke y cuáles son las ideas que realmente necesita la sociedad. Tenemos que avanzar dentro de un sistema con una normalidad que todos nos beneficiemos y sobre todo la gente honesta y honrada. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Jorge. Y a toda nuestra audiencia. Nos vemos pronto. Yo me ausentaré unos días por unos temas familiares, pero los dejo en buenas manos. RTP